Buenas tardes. Damos comienzo a la presentación del libro Cartas inéditas de Alfred Moquin-Tandon a Philip Barker Webb, que ha sido editado por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Quisiera agradecer en primer lugar a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y a su director, don José Carlos Alberto Bettencourt, la deferencia que han tenido con nosotros al acogernos en esta casa para llevar a cabo el presente acto. Yo voy a ser muy breve porque sin duda lo interesante es oír a los autores del libro. Pero quiero decirles que esta obra es fruto de un trabajo iniciado en el año 2004, cuando el grupo digital de Fundoro se desplazó a Italia para digitalizar en el Museo de Historia Natural y en la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Florencia las cartas pertenecientes al legado de Philip Barker Webb relacionadas con la elaboración de la historia natural de las Islas Canarias, así como una selección de pliegos de su herbario. El proyecto fue posible gracias a la inestimable colaboración del director de la biblioteca, Paolo Salvi, del responsable de botánica de la misma, Renzo Nelli, y de la conservadora del herbario, Webb, Chiara Nepi. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento. En el año 2015 se creó un grupo de trabajo en Fundoro, cuyo objetivo era la reconstrucción del ambiente en el que se gestó la publicación de la obra Historia Natural de las Islas Canarias de Philip Barker Webb y Sabino Berthelot. Empezamos entonces la labor de poner en valor todo el material que se trajo de Florencia, que por falta de recursos no había podido ver la luz hasta entonces. Fruto de ese trabajo, publicamos en 2016 el libro Cartas inéditas de Sabino Berthelot a Philip Barker Webb y editamos ahora la obra que hoy presentamos. Me acompañan en la mesa 3 de los 4 autores que han participado en la edición del libro, pero me van a permitir que comience la presentación por la autora ausente, Nathalie Lebrun, quien no ha podido venir desde Estrasburgo a causa de obligaciones profesionales ineludibles. Debo decirles que su aportación a la obra ha sido un regalo de enorme valor que agradecemos muy sinceramente. Pedro Suárez Martín es el autor de la traducción de las cartas originales escritas en francés. Además, es responsable de uno de los estudios preliminares. Alberto Relancio Menéndez es autor de un estudio preliminar y coordinador general de la obra. Arnoldo Santos Guerra es autor de otro estudio preliminar y coordinador científico del libro. Quiero dar las gracias en nombre de Fundoro a Nathalie, a Pedro, a Arnoldo y a Alberto por la dedicación, por el esfuerzo, por el compromiso y, en definitiva, por la inmensa generosidad con la que han asumido el reto de sacar adelante esta publicación. Nuestro agradecimiento también a Mila Ruiz, Quirina Miranda, Michael Brin y Manolo García por prestarse a colaborar sin condiciones y con ello contribuir a mejorar la calidad de la edición. Gracias también a Le Canarien, que se encargó de la maquetación e impresión de la obra. Y a todos ustedes, señoras y señores, solo me queda desearles que disfruten del libro. Intervendrán a continuación, y por este orden, Alberto Relancio, a continuación Pedro Suárez y cerrará la presentación Arnoldo Santos. No sé si se oye bien, ¿sí? Porque yo no calculo desde aquí muy bien. Vale, lo que yo quería hacer era una especie de introducción que sirva de contexto en versión visual, absolutamente visual. Quiero decir que no he metido ningún texto, salvo títulos y poco más, ¿no? Y algún cuadro, o sea que son imágenes, cuadros y demás. Para cierta gente a lo mejor hay cosas muy conocidas sobre la historia natural de las Islas Canarias, ¿no? Y para otra gente a lo mejor menos. Pero bueno, era un poco hacer una especie de repaso y a la vez introducir ahí un poco el trabajo que nosotros hicimos sobre la historia natural, ¿no? No he calculado el tiempo, así que si lo ven que lo paso un poco a prisa y luego hay tiempo a retomar, ¿vale? Es decir, que está pensado como imágenes, no como me paro aquí, estoy 5 minutos contando, sino voy pasando y así vamos ahí. Vale.
y a ver si llegamos a lo del grupo de trabajo. Bueno, sobre la historia natural, para tener la referencia más o menos, que los últimos años que nosotros hicimos un librito que luego saldrá por ahí en 2006 como una introducción a la historia natural de las Islas Canarias, nos damos cuenta de que la gente no sabía qué era lo que abarcaba esa historia natural y qué era la historia natural, ¿no? Realmente, ¿no? Y a veces porque no saben un poco que libros muy concretos forman parte de la historia natural. Es decir, yo he puesto arriba, que es lo que tiene gracia, que si lo otro a lo mejor lo conocerán, ¿no? En el caso de la etnografía y demás, he puesto arriba ese 1.1 que aparece ahí, es el primer tomo, el primer volumen del primer tomo. Es decir, que la etnografía de las Islas Canarias de Sabino Bertelot pertenece a la historia natural de las Islas Canarias. Es el primer tomo y el primer volumen, ¿vale? En ese orden. En el caso de las misceláneas canarias son muy conocidas, ¿no? Esta es la primera versión, bueno, he puesto ahí la versión de Cusco y con el epistolario y los recuerdos no entran dentro de la historia natural, pero lo he puesto un poco para añadir. Esto que no se llamó misceláneas, pero que luego en la versión posterior, como ven ahí, la de Lemus, que es bastante conocida, y una versión que sé que Mafre está haciendo ahora, ¿no? De Herrera Piqué, Alfredo Herrera Piqué está haciendo todo un gran proyecto que acabarán, supongo, dentro de pocos años, si siguen adelante con él. De momento llevan publicadas 6 volúmenes, ya luego los pararemos ahí. El Misceláneas, como ven ahí, ¿no? Es el segundo volumen del primer tomo. Estamos en el segundo tomo, esto es la geografía descriptiva, estadística y geología, la única edición que sepamos que se haya hecho en versión castellana, ¿no? En el caso de la zoología, esto no es una traducción de la obra, realmente son las imágenes de la obra. Todavía este libro anda por ahí, ¿no? Todavía se vende, creo yo, aunque está publicado en el 81 o por ahí. Todavía, y entonces se recogen las imágenes, las láminas, que son preciosas, desde luego, en zoología, y que Mafre iba a publicar, pero que de momento no ha salido, que nosotros sepamos. En el caso de la geografía botánica, estamos ya en el tercer tomo, y estamos en la primera parte del tercer tomo, por eso digo los numeritos que yo he puesto ahí arriba. Y esto se hizo una traducción y lo sacaron por primera vez, no me acuerdo si es de 2012 o por ahí, ¿no? En la edición que Mafre ha ido publicando, ¿no? Y en el caso de esta parte, que es la que luego veremos que de alguna manera hasta aquí íbamos siguiendo, ¿no? Dos, ¿no? Y aquí debería haber un segundo. Aquí realmente son 4 tomos, ¿no? Toda esta parte de que se pone el tercer tomo, 2 que yo he puesto aquí, hay una primera sección, una segunda, una tercera y hay una cuarta que, es decir, esto es la fitografía canariensis, ¿no? La fitografía canariensis, que por eso digo que de alguna manera descompensa, digamos, lo que veníamos viendo ahí. En principio se han publicado 3 tomos, ¿no? En la edición que hemos visto ahí anteriormente. Por ejemplo, en la foto esta que hay ahí, yo creo que esos son los 3 tomos de fitografía más la geografía botánica. Ahí no están las misceláneas. Y se publicó el Atlas, ¿no? El Atlas, que realmente, aunque la gente se ha utilizado 1000 veces en libros de historia para hablar de las Canarias de siempre, por decirlo de alguna manera, las imágenes se han utilizado muchísimas veces, realmente no son paisajes canarios, son, en ese caso, pisos de vegetación, ¿no? En un momento determinado, es decir, que son las imágenes que ilustran la parte geográfica, o de geografía botánica, o de geografía descriptiva. Hay una plancha de geología y demás, ¿no? Bueno, es un poco la... Bueno, y el Atlas que decíamos que se publicó también, la verdad que la versión del Atlas, que es de tamaño muy grande y una reproducción preciosa, ¿no? Realmente es lo mejor que se ha publicado hasta ahora, el Atlas que se sacó yo creo en 2006 o por ahí, ¿no? Me parece que fue. Bueno, todo esto, como ven ahí, en la versión, nosotros lo que hicimos fue en este proyecto, el proyecto Humboldt que se hizo entre 2002 y 2004, aunque luego seguimos metiendo ahí algunas cosas y hubo un añadido. La idea, como ven ustedes ahí, era hacer una digitalización en esa época donde no había muchas digitalizaciones todavía y en Canarias menos, salvo yo creo que la memoria digital de Canarias en Las Palmas y lo que nosotros estamos haciendo aquí en un momento determinado, yo creo que no había proyectos digitales en este sentido, de lo que fueron todas las expediciones científicas a Canarias en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Es decir, originales, ¿no? Los originales que se pudieran digitalizar, ir a buscar en el sitio correspondiente, pues en algunos casos más o menos lejos. A veces nos dimos cuenta que aunque uno iba a Alemania, resulta que los tomos estaban aquí, ¿no? Depende en qué casos, pero claro, una cosa es que te los dejen para digitalizar. Y entonces, bueno, era hacer una especie de biblioteca digital, digamos, que aunara todo eso, ¿no? En este caso, bueno, esto que ven aquí es un poco la primera versión que nosotros teníamos, no lo voy a poner entera, digamos, esto era un poco los diferentes libros digitalizados por orden cronológico, desde George Glass en adelante, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, desde mediados del 18 en adelante.
en ese caso. Y esto es la historia natural que se digitalizó en esa época. Yo creo que entre 2002 y 2003, ¿no? Me parece que se digitalizó prácticamente entera. En versión, hombre, la versión estándar, ya veremos en ese sentido, son, cuando uno ve la recensión de la historia natural de las Islas Canarias, te hablan de 10 tomos, los que hemos visto realmente. Si en el caso nuestro separas las planchas que se separaban en tomos independientes del texto, pues salían 13 tomos, ¿no? Que es lo que realmente nosotros digitalizamos, ¿no? Aquí esta es la versión que digitalizamos nosotros del jardín botánico. Arnoldo se les podrá contar un poquito del asunto, y el atlas que se digitalizó de la universidad, ¿no? La universidad aquí. Y entonces, bueno, pues ahí teníamos digitalizado originales, estamos hablando, ¿eh? Originales, no traducciones en ese sentido. Bueno, esto es un poco como se veía en la página web en la versión originaria, y esto es como se ve en la versión modernizada que se hizo unos años después, ¿no? De hace unos cuantos años. Que, bueno, sí voy a... para ir señalando algo, creo que... Bueno, esto volveremos sobre ello de todas maneras, ¿no? Vale, aquí tienen la historia natural en la versión, dentro del proyecto Humboldt, en la, digamos, la versión nueva, ¿no? Que dentro de la biblioteca digital que hay por ahí. Y esto es un detalle del atlas, bueno, en uno de los programas que se hizo, porque luego había dos programas, ¿no? Para mostrar índices y otro para imágenes y demás. Pero tampoco me paro en esto. Y este es el primer libro que yo comentaba antes, que sacamos en 2006, que pretendía ser una introducción a todo esto que estamos contando aquí, ¿no? Una introducción, puede parecer un poco pretencioso decir introducción a una obra que lleve 200 páginas, hacer una introducción pero es que la obra es muy larga, ¿no? Pues hemos visto ahí que efectivamente estás hablando es una enciclopedia. Nosotros hablamos de ella siempre como la enciclopedia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una especie de enciclopedia donde se aunan muchas cosas, ¿no? Y se cruzan, yo diría, que luego si da tiempo comento un par de cosas, se cruzan como dos proyectos diferentes, ¿no? El proyecto más científico, que es el proyecto de Webb y de la fitografía, de la botánica, ¿no? En un sentido, y el proyecto de Berthelot, que va por otro lado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, que todas las misceláneas, todo eso en principio no está proyectado. O sea, ahí Berthelot fue tirando, aunque el que pagaba era Webb, digamos así, ¿no? Pero Berthelot fue el que fue sacando tomos y tomos que en principio no estaban pensados, y era otra cosa muy diferente. Entonces, claro, la cosa se fue agrandando y agrandando, ¿no? Bueno, lo de la organización en el sentido literal de esto que hemos visto aquí, no sé si el cuadro se distingue, pero bueno, lo suficiente como para ver efectivamente que hay un primer tomo con una primera parte, una segunda, etnografía misceláneas, un segundo tomo con una geografía descriptiva y la zoología que acabamos de ver hace un momento, y un tercer tomo que tiene su primera parte como geografía botánica, pero que hay una segunda parte donde realmente hay 4 tomos, ¿no? Entonces, esta parte fue la que creció, y esta es la fitografía canariensis, ¿no? Y luego el atlas, que realmente son, ¿no? La parte de las planchas que van con la geografía descriptiva y con la geografía botánica, ¿no? Son planchas en ese sentido, o sea que es una obra muy grande, ¿no? Y con esa distribución que también es un poco rara, precisamente por eso, ¿no? Es decir, porque en el tercer tomo la cosa se disparata un poco, entonces va creciendo, y entonces ahí se les va un poco la bola ahí en eso. Bueno, esto tampoco me paro mucho, esto simplemente que nosotros habíamos hecho algunos cuadritos donde se veía cada uno de los volúmenes, el número de hojas, el número de láminas, el precio y los años de publicación. Si ven lo de los años de publicación que hay aquí en la columna esta de la derecha, los años de publicación se ponen aquí porque esto fue publicado por fascículos, ¿no? Es decir, por entregas. Así que y se tardó 15 años en editar. Entonces, claro, eso se iba haciendo poco a poco, ¿no? Es decir, el proyecto originario era una cosa que debería durar 4 años y pico, al final se les fue la mano, ¿no? Se acabó una cosa de 15 años y entonces se alargó y los suscriptores pues tuvieron una paciencia tremenda para poder, digamos, ir recopilando todas estas cosas, ¿no? Bueno, ese era un cuadro un poco, simplemente que en el libro poníamos ahí, donde se ponían las fechas en que se empezaba el fascículo de esa parte y se acababa. La parte subrayada es la que a veces pone el título de la propia obra, pero es una cosa un poco arbitraria, ¿no? Porque lógicamente son periodos de tiempo relativamente largos, ¿no? Se acabó en el año 50, ¿no? Se empezó en el 35, se acabó en el 50. Esto, por ejemplo, fue como se editó. Es decir, un primer fascículo en diciembre del 35 y luego, bueno, pues fue una cosa más o menos arbitraria. En el 36 sacaron 13, en el 37 12 y, bueno, pues la cosa se fue agrandando y... ¿no? Acabó en el año 50, así que fue una cosa muy larga, ¿no? Muy larga de edición y bueno, y también en el cuadrito de antes se veía un poco el precio era un poco, claro, exorbitado, ¿no? Digamos, realmente muy poca gente pudo, ni siquiera instituciones en esa época, en Canarias muy pocas pudieron comprar toda la edición y mucho menos la de color, porque la edición barata, entre comillas, esos 600 francos que ponían ahí y pico, eso era la edición barata, pero en color costaba el doble y eso era prohibitivo, ¿no? Absolutamente prohibitivo en ese sentido. Vale.
Respecto a lo de los autores, que me interesaba un poco más, es decir, ¿quién hizo todo esto? Es decir, ¿quién escribe toda esa enciclopedia, todos esos 10 tomos que vemos ahí? Bueno, hombre, fundamentalmente Sabino Berthelot y Philip Barker Webb, ¿no? Que fueron los que llevaron todo el peso de la obra, pero no solo, ¿eh? Por eso lo de Mocan-Tandon, que luego hablaremos, ¿no? Bueno, esto es un cálculo aproximado de páginas que hizo cada uno. En ese caso, de la parte que hay sus disputas de quién hizo qué cosa, y bueno, en el libro nosotros intentábamos aclarar, ¿no?, qué parte había escrito quién y de dónde se había sacado, etcétera, etcétera, pero ahí no me voy a meter, ¿no? Y en esta parte, que es la que más me interesa, sobre todo por lo de Mocan, ¿no? Aquí aparece, esto es la parte de los autores que colaboraron en zoología, la parte de zoología, y aquí que ven que aparece Mocan-Tandon con la ornitología, ¿no? Las 48 páginas que hay más o menos aproximadamente de ornitología están hechas por Mocan-Tandon, ¿no?, que es el personaje que está en nuestros libros y las cartas que nosotros hoy veníamos a presentar. Y en el caso de la botánica también. Yo creo que es el único autor que realmente colabora en botánica y en zoología. Ven que aquí está también aquí metido, entre otros autores muy importantes de época, sobre todo franceses, pero también ingleses, ¿no? Y entonces aquí hay 3 familias de plantas a las cuales él se dedica en la parte de botánica, ¿no? Vale. Bueno, esto también es muy conocido, simplemente por recordar personajes. Sabino Berthelot en la versión de nuestra página web de hace unos añitos y Philip Barker Webb. Traigo aquí a colación el libro que decíamos antes de Nathalie, ¿no?, que presentó aquí, yo creo que en el otoño del 16 o por ahí, ¿no?, porque lo recogí por ahí. Que creo que cambia bastante la imagen de Sabino Berthelot, realmente es un hito, ¿no? El libro me parece que es un salto. Yo que tuve que hacer una biografía de Berthelot en su día para nuestro libro y todo aquello, el libro de Nathalie mete un montón de datos que no se conocían, cambia mucho la cosa de Berthelot. Bueno, aquí comentaba algo de Nathalie, de su Universidad de Estrasburgo y sus especialidades y demás, entre ellas Berthelot como especialidad, y esto es un poco la presentación del libro que ella hizo y la presentación que hizo aquí, ¿no? Esto es un trocito de la presentación que se hizo aquí en esta casa. Vale, y este librito, que es el predecesor del que presentamos hoy, recogía efectivamente cartas inéditas de Berthelot a Webb. ¿De dónde salían esas cartas, ¿no?, que antes estábamos diciendo ahí? Bueno, pues muy brevemente, ahora me salto esto, ¿no? Esta es la edición en nuestra página web de las cartas, de la publicación. Y realmente de toda la cuestión de cartas, también el herbario, pero el herbario hoy no nos ocupa, ¿no? La cuestión de las cartas viene de un convenio que se hizo con la Universidad de Florencia. Estamos hablando de 2004, un convenio que hizo la Fundación con la Biblioteca Botánica y con el herbario, porque se hacían 2 cosas en paralelo, se hicieron 2 cosas en paralelo, y yo creo que Arnoldo, me parece que ya fue con Pepe Montesinos, el director de la Fundación por entonces, en junio de 2004 creo que hicieron la primera visita a Florencia, y en otoño se estaba digitalizando cartas, ¿no? Se digitalizaron unas 700 cartas, prácticamente de gente que escribía a Webb y que allí se conservan. Hay algún autógrafo de Webb, pero muy poquitos, de borradores de respuesta, pero hay muy pocos. Y entonces, bueno, aquí yo había puesto, como hasta ahora, la página web de ellos. Esto es la Biblioteca Botánica, ¿no?, de la Universidad de Florencia, ¿no?, con la que nosotros tuvimos relación, hicimos un convenio y entonces, bueno, pues ahí nos permitieron digitalizar, en principio, las cartas, que luego, lógicamente, hay que hacer un trabajo que llevó muchos meses, ¿no?, en 2005, para poder ponerlas en la página web que teníamos por entonces. Bueno, he puesto aquí esto simplemente porque en las colecciones digitales que ellos tienen en su web también está el proyecto Humboldt ahí, ¿no?, recensionado, nuestro proyecto Humboldt y cosas así, ¿no? Quiero decir que, vamos, que tuvimos una buena sintonía con la gente de Florencia y demás, ¿no? Y eso es el herbario. Yo en el herbario no me meto tampoco, pero bueno, es otra parte que también se digitalizó, ¿no?, el herbario. Arnoldo puede comentar si quiere alguna cosilla sobre esto, ¿no?, pero yo tampoco me paro ahí. Y esto es un librito pequeñito que sacaron en la biblioteca, porque Renzo Nelli, que ahí figura como autor, fue uno de los que colaboró con nosotros en la cuestión de las cartas, la correspondencia, y que trabaja y sigue trabajando en la Biblioteca Botánica de la Universidad de Florencia, ¿no? Bueno, esto era simplemente una recensión que le hace en el librito, hablando de nuestra digitalización, que está muy bien hecha y no sé qué y tal, y poniendo la página donde se podía consultar, que ya no funciona porque esta es la del Masplan, donde nosotros teníamos colgado todo y ahora la cosa ha cambiado. Pero bueno, simplemente era... Bueno, y lo de Mocan-Tandon, que para ir acercándonos al asunto, este es Mocan-Tandon de jovencito y aquí con el paso del tiempo, ¿no?, ¿verdad? Nuestro Alfred Mocan-Tandon, que, como ya ven, era uno de los colaboradores de zoología, botánica, de la historia natural.
Yo, en vez de meterme en disquisiciones así muy curiosas sobre Moncantandón, hice esto, que es una cosa muy de andar por casa, que era decir, claro, cuando uno se mete con eso dice, pero ¿quién es este hombre? ¿No? Todavía alguien se acuerda de quién era este Moncantandón, ¿no? Un señor que colaboró en una obra que se editó entre 1835 y 1850. Pues hombre, lo que puedes hacer es, vas a la Wikipedia española y sale Moncantandón. O sea que, de alguna manera, parece que sí, que hay alguien que se acuerda de que existe un tal Alfred Moncantandón. La versión francesa no es mucho mayor que esta, pero vamos, me hizo gracia, y yo no lo sabía, la verdad que esto lo miré hace un par de días. Y digo, voy a ver si está en la Wikipedia, ¿no? Y sí, estaba en la Wikipedia, ¿no? Nada, contando ahí un poco los datos básicos, ¿no? Que era un médico, que era un escritor, que estudió zoología, que entre el 29 y el 33 está Marsella, que luego asume el Jardín de Plantas de Toulouse, ¿no? Y luego pasa a París y tal, es decir, que se ve que tuvo cargos importantes en un momento determinado, tanto en la universidad, tanto en París como en Toulouse y demás, que el Jardín de Plantas de París, el Jardín de Plantas de Toulouse. Un poco lo básico, uno se hace una idea de que fue un señor de carrera importante desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de investigación, y que se dedicó a un montón de cosas, incluidas cuestiones literarias, que a lo mejor Pedro comenta luego un poquito, ¿no? También hizo cosas literarias, ¿no? Curiosamente, aparte de zoología, botánica, gestiones de sus universidades y cosas por el estilo. Y esto también era una cosa un poco de andar por casa, que también tenía su gracia, de buscar en el Google Imágenes, ¿no? El Google de Imágenes, pues echas un vistazo rápido, resulta que aparece ahí, aparece Moncantandón sin más, ¿no? O sea, no hay, he puesto Moncantandón sin más, ¿no? Pones imágenes, Google, imágenes, Moncantandón, todo lo que sale ahí son cosas relacionadas con él directamente, retratos, a lo que se dedicó, plantas, cosas de la historia natural, como aparecen ahí, por ejemplo, la parte de aves que aparecen por ahí, su interés, por supuesto, por moluscos, bueno, colecciones que tienen que ver con su nombre, que todavía están en museos, esto es el Museo de Uruguay, me parece, de plantas, y una serie de cosas que hay por ahí. Es decir, que vamos, quiero decir que está vivo, ¿no? De alguna manera, Moncantandón no es una reliquia hasta el punto de que tú dices, nadie lo conoce, nadie se acuerda de él, te metes en internet y no sale nada. No es el caso, ¿no? Eso era un poco lo que yo quería mostrar, ¿no? Y estos son, por ejemplo, si vas a Amazon e intentas comprar libros de Moncantandón, existen libros de Moncantandón, unos cuantos, ¿no? Que se reeditan hoy en día, algunos con cierto éxito, ¿no? Por eso, por ejemplo, lo del mar, que Pedro comentará. Estos son algunos de la lista esa que hay por ahí. O sea, que tienen que ver con moluscos, o con un naturalista en París, bajo Luis Felipe, ¿no? O los erudinios, ¿no? que también está en la historia natural, lo que dedica a las sanguijuelas, ¿no? Dedica una pequeña trocito a sanguijuelas, que está en la historia natural de las Islas Canarias, porque él era especialista, entre otras cosas, de sanguijuelas, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, también hay luego documentos que en internet se pueden conseguir sobre homenajes que se hicieron en su época, que todavía se pueden conseguir fácilmente, en este caso de la Sociedad Botánica de Francia, ¿no? Vale. Y este es el librito que veníamos a presentar aquí, ¿no? Que esto ya es una recopilación de todo lo que habíamos hecho aquí. La segunda parte, muy rápido, para hablar del grupo de trabajo, simplemente es, ¿no? Efectivamente, esto es nuestra página web. Aquí, estos que hay por aquí encima son grupos de trabajo de diferentes cosas, ¿no? Este es el grupo de trabajo en que nos hemos dedicado estos últimos añitos aquí. Aquí están los dos libros que sacamos. Y nos interesaba muy mucho la historia natural, porque después de ver un poco, aunque sea muy, muy por encima, para nosotros, desde un punto de vista de la historia de la ciencia, pues es, yo creo que la obra más importante de historia de la ciencia que se ha hecho en Canarias, ¿no? Sobre Canarias, editada en París, pero sobre Canarias como conjunto, ¿no? Y que dio a conocer a la Canarias científica, por supuesto, en la primera mitad del siglo XIX, estamos hablando, ¿eh? Mucho antes, no del turismo de masas, sino del turismo de no masas, ¿no? Ni siquiera del turismo de la segunda mitad del XIX, estamos hablando de esa época. Y esto se distribuyó por toda Francia y por toda Europa, y ¿no? De hecho, Webb se hizo muy famoso a partir de esto, y Berthelot, pues claro, toda su carrera está ligada a esto, ¿no? O sea, Berthelot se pasó después de estar 10 años en la primera estancia en Canarias, pues se fue a París a editar la obra, y luego volvió como cónsul, ¿no? En un momento determinado. Entre otras cosas, cuando Webb ya se cansó de pagar sus cosas y Berthelot tuvo que buscarse la vida un poco a su manera, ¿no? Bueno, pues está aquí, pues por eso digo el interés del grupo digital. Y nada, aquí simplemente dos cositas muy rápidas. Esto que pone aquí de portal digital, por si alguien tiene interés en pinchar por aquí la página nuestra. Estos son bases de datos, hay una parte de digitalizaciones, esta que hay aquí, por si uno quiere saber cómo se llega hasta eso. Aquí están los proyectos digitales y entre ellos está el Humboldt, que es donde están las cartas
Tiene un montón de viajeros, pero están todo lo que tiene que ver con esto. Si uno entra por estos que son proyectos digitales que hay aquí a la derecha, esto es el proyecto Humboldt que veíamos antes, y aquí está la correspondencia, ¿no? Entonces aquí todo esto son cartas dirigidas a web, por ejemplo, como ven ahí, ¿no? Cartas de Horneman, de Mafiot, de Poiret, de Spack, bueno, de una serie de gente. Y entre ellas están las de Montcantandon, ¿no? Las cartas de Montcantandon, que son estas que aparecen por aquí. Vale. Simplemente pongo un muestrario rápido para ir terminando. De cartas, esto es como se vería, digamos, la carta. Esto es el índice de cartas que está aquí a la izquierda, en esta parte. Este es el índice de cartas y esto es un poco, bueno, pues la carta originaria que nosotros habíamos colgado, ¿no? En los primeros años, cuando se hizo 2005, yo creo que esto ya estaba colgado todo, me parece, de cartas. Y sobre esto fue sobre lo que nosotros hemos estado trabajando ahí, ¿no? Esto es, por ejemplo, bueno, un poco para que vean cómo escribíamos cantando. Y estos son, digamos, bueno, matasellos, no son exactamente matasellos, pero bueno, a partir de los cuales nosotros hemos tenido que, y Pedro podrá comentar un poquito esto, intentar deducir fechas, intentar ordenar las cartas, ver de dónde venían, a dónde iban, etcétera, etcétera. Y esto es una carta tipo mandada desde el Jardín de Plantas de Toulouse, ¿no? Digamos, de una carta tipo de 3 páginas, página intermedia, con muchos subrayados, dobles subrayados. Bueno, he cogido una carta donde se lee bien la escritura, ¿eh? No todas las cartas se leen tan bien. Hay algunas que se leen bastante más complicadas y otras que, bueno, depende. Y en algunas cartas se ponen, por ejemplo, cositas como esto, ¿no? Es decir, estos dibujitos y cositas de plantas o de cosas así. Y a veces mucho subrayado y muchas cosas de este tipo, ¿no? Esto es un poco lo de las cartas. Y bueno, yo nada, es lo otro que tenía aquí metido. Bueno, esto también algunas cosas que hemos traducido añadidas. Esto que ponía aquí, que ya era un poco porque ya luego se dedicará Arnoldo, comentará cosas de plantas, son cosas que tienen que ver con las imágenes del estrés natural de plantas que tienen que ver como cantando, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa ya un poco por terminar, ¿no? De algunas cositas que la ornitología, que fue la que hizo Mocán, las planchas que hay de ornitología. Bueno, estas están en el libro, son cosas que están en el libro, las sanguijuelas también. Moluscos y cosas que él hizo. Bueno, pues gracias. Pedro, te dejo puesto una carta, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Las cartas de Alfred de Montcantandon a Philippe Barker-Webb figuran en la carpeta 246 de la Biblioteca de la Universidad de Florencia, de la que Alberto acaba de hablar. Contiene 43 cartas, un borrador de Webb y un opúsculo. Abarcan el periodo que va desde 1833 a 1851, se enmarcan durante la monarquía de Julio y la Segunda República en Francia, claro. Lo que se publica son las cartas de Montcantandon y no la correspondencia con Philippe Barker-Webb. Faltan las respuestas de este último, salvo una, que están en paradero desconocido. Las cartas van todas dirigidas a Webb, aunque en la primera Moquin se dirige también a Berthelot. Webb reside en París, regreso de Canarias, a partir del verano de 1833. Ocupa 3 residencias sucesivas, calle Racine número 6, las cartas de 1833, calle Madame número 45, cartas de 1838 a julio de 1841, y la tercera residencia, avenue de Marbeuf, número 15, Champs-Élysées, cartas de diciembre de 1841 hasta la última en 1851. 4 cartas van dirigidas a otras direcciones cuando Webb está de viaje por Francia o por Inglaterra. Hay algunas cartas sin fecha. A veces se puede deducir esta del examen de los matasellos, cuando estos figuran y se dejan leer. Otras hay que bucear en las cartas para intentar atribuirles una fecha probable o por lo menos buscarles una colocación lógica. No se publica la transcripción de las cartas, es decir, el texto en francés. Se publica solamente el texto manuscrito. ¿Por qué? Alfred de Montcantandon tiene una caligrafía clara. Es un universitario, un hombre muy culto y que escribe muy bien.
legible para un francófono o un lector conocedor del francés. La traducción pretende poner al alcance de los demás el texto de las cartas. El paso del texto manuscrito al texto impreso obliga al respeto de las normas actuales desde la fidelidad en lo posible al texto original, uso de mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación, convenciones actuales en materia de léxico botánico, subrayados, simples, dobles, triples, etc. Nuestro director ya dio las gracias a los que han participado en este equipo. La traducción es también de todos nosotros. Y ahora yo quisiera extenderme un poco en el aspecto de Alfred Moquin-Tandon como hombre de letras. Es doctor en ciencias, doctor en medicina, catedrático en universidades de provincia antes de conquistar una cátedra de medicina en la Sorbona, unas 42 publicaciones científicas y obras de vulgarización. Es un eminente científico y profesor, muy querido además, pero también hombre de letras. Entre sus obras figuran 34 títulos de literatura en lengua romance. El científico firma sus obras con su nombre y apellido, Alfred Moquin-Tandon. El hombre de letras firma con seudónimo, Alfred de Granville, o con mayor frecuencia, Fredol. Nos interesaremos pues al hombre de letras, su poesía, su libro Un naturaliste à Paris, 1834, su obra Caria Magalonensis, y sus escritos epistolares y sobre biografías, pero sobre todo la obra maestra, El mundo del mar. En la formación lingüística y literaria es definitiva la influencia de su abuelo materno Auguste Tandon, uno de los precursores del movimiento conocido con el nombre de Félibrige, es decir, un movimiento pro-occitano. Él es conocido como el trovador de Montpellier, autor de fábulas y cuentos en occitano. Alfred Moquin-Tandon, su nieto, compuso a lo largo de toda su vida piezas en lengua occitana con tono delicado y original. Instalado en París desde 1853 en la cátedra de Facultad de Medicina, no se olvida de su lengua occitana. Desde los primeros intentos de renovación del occitano, envió su participación anual de anécdotas rimadas, jocosas o graciosas al Almanach de Févril de Avignon. Su interés por las letras occitanas lo llevan a colaborar en la publicación de las leyes de Loi d'amour o Fleurs du gai savoir, doctos tratados de gramática, retórica y poética, con fecha de 1355, que se publicaron por primera vez en 1841. El libro Un naturaliste à Paris, 1834, subtítulo Notas sobre mi estancia en París, mi primer viaje a París en 1834, del 4 de septiembre al 23 de octubre. En 1834, Alfred Moquin-Tandon tiene que ir a París. Quiere entrevistarse con colegas del Museo de Historia Natural. Debe hacerlo también con altos responsables del Ministerio de Instrucción Pública. Sus gestiones concluyen con éxito. El 15 de octubre, el ministro Guizot resuelve y concede lo solicitado. Durante la espera, aprovecha para visitar y entrevistarse con sus colegas científicos. Esboza retratos, describe caracteres de esos hombres y mujeres que visita, siempre con una mirada escrutadora, acostumbrada a describir las plantas, fijándose en sus características propias. Alguna cita muy breve. Hablando de Berthelot, llevaba una especie de bata de color azul oscuro, cruzada, con lunares negros. Se había dejado el bigote. Y de Webb es un joven apuesto, tímido y algo desconfiado, hablando de una relación ahí medio amorosa. Visita con su amigo Geoffroy de Saint-Hilaire el Instituto de Francia y sus diversas academias, especialmente la Académie des Sciences Morales et Politiques. La toma de contacto con este mundo de la ciencia de París,
el que viene de provincia, le hace perder el respeto que le traía antes de su viaje. Escribe: observé que muchos de esos señores están muy por debajo de su fama. La usurpación de la gloria es bastante corriente en París. Y Allende, ¿no? Caria Magalonensis, su primera gran obra no científica, lleva ese título, es decir, El Nogal de Magalón, Montpellier. Es una obra en la que Alfred Moquin-Tandon se revela cronista erudito, pero también excelente prosista, preocupado por el color local y lo pintoresco. Se trata de una imitación lograda y exacta, en lengua romance, de un supuesto manuscrito que relata varios acontecimientos que en su mayor parte tuvieron lugar en Maguelone durante los 27 primeros años del siglo XIV. Publicado en 1836, consiguió engañar la sagacidad de los críticos más diestros. Algunos periódicos de Toulouse y Montpellier cayeron también en el engaño. La primera edición fue impresa en Toulouse, tan solo 50 ejemplares numerados del manuscrito original. El autor litografió, doró y coloreó de su mano cada uno de los 50 ejemplares que distribuyó entre sus amistades. La segunda edición, con la traducción francesa, deshacía el engaño. Fue editada en Montpellier en 1844. En el género epistolar y la biografía nos toca hablar, puesto que estamos en un libro de cartas. En las cartas de Moquin a Webb encontramos consideraciones sobre botánica y trabajos científicos, por supuesto, sobre aspectos de la carrera universitaria, alusiones al contexto político, a viajes, transportes y comunicaciones, preocupaciones de salud, de familia y manifestaciones de sus relaciones personales. Esta última es la parte que permite observar las tendencias y ocurrencias del autor de las cartas. Desde el principio, Moquin se muestra dado a la broma, algo libidinosa y de doble sentido. Tales son los consejos que les da a Webb y Berthelot para portarse correctamente por París. Están en la carta que nosotros hemos puesto como número 1. En la lógica de todo cuanto precede, los animo fuertemente a mantener libre su vientre, su cabeza fría y sus pies calientes, a evitar la gripe, el cólera morbus y los disturbios, a temerle a todos los sustantivos apodados sifilíticos, así como a cenas o almuerzos improvisados. Refocílense ustedes tan alegremente como les sea posible, cuidando mucho la sustancia con textura de queso del cerebro y el licor generador de sus riñones. Liben fresco, impriman su obra sobre las Canarias, no mariposeen y sobre todo no se traguen las espinas cuando coman pescado. La víctima más frecuente de su sarcasmo es Sabin Berthelot. En la carta 17 escribe: me enteré de que el reverendo Berthelot, así es como lo llama con mucha frecuencia, había recibido de la reina de las Españas y de las Indias, entre paréntesis, o de Espartaco, rey de esta reina, una condecoración con cinta roja o azul o matizada. Le escribo para felicitarlo. Debe estar bello nuestro amigo con su cruz y su cinta en las asambleas públicas de la Sociedad de Geografía. Cuando sea yo ministro de Instrucción Pública en España, lo haré grande de primera clase y les concederé a ambos la orden de Calatrava. ¡Santo Dios! Olvido que es usted protestante. Y pienso yo, tal vez para la época en la que hablo, todos seamos judíos. Me gustaría pensar que quedaremos exentos de la circuncisión. Circuncisión sin la cual le mando a usted un afectuoso abrazo, firmado Moquin. Moquin es autor de retratos de poetas occitanos y biografías de colegas para la Biographie universelle de Michaud. Es siempre una mirada crítica, pero benévola, al tratarse de amigos o de colegas apreciados y fallecidos. Para la reseña biográfica de Auguste de Saint-Hilaire, su amigo, escribe: era muy educado y afable. Amaba la ciencia por la ciencia y sabía hacerla amar.
Era hombre muy justo y muy honesto. Hemos admirado su modestia, su dulzura, su resignación y sobre todo su indulgencia. Y vamos al mundo del mar. Obra póstuma de Alfredo Moquin-Tandon, publicada bajo la coordinación de su hijo Olivier en 1865, 2 años después de la muerte. El prefacio de esta primera edición dice: El mundo del mar es obra póstuma de un amable y valiente trabajador cuya vida profesional consacró a serias especulaciones de la ciencia. Conmovido de admiración ante la vista del cuadro del océano, enamorado del magnífico espectáculo de la vida de las aguas, pintó el mundo del mar en toda la diversidad de su riqueza y de su movimiento. Describe los seres con originalidad y poesía, expone sus desarrollos y metamorfosis, sus astucias y sus industrias, sus combates y sus amores. Unas palabras sobre la relación que hay entre 20.000 leguas de viaje bajo el mar, submarino, y el mundo del mar de Moquin. En su novela escrita en 1871, 6 años después de la publicación del libro de Moquin, firmado Frédol, Jules Verne relata al principio un acontecimiento ocurrido en 1866. Se trata de una de las irrupciones de un extraño animal de dimensiones colosales, un narval gigante probablemente, verdadero peligro para los barcos con sus tripulantes y viajeros. La fragata Abraham Lincoln se prepara para salir a darle caza. El narrador de esta historia es el profesor Aronnax. Ha sido consultado como experto en temas marineros. Es conocido por su libro Los misterios del mar, no el mundo del mar. 3 horas antes de que la fragata zarpara, recibe una invitación para unirse a la expedición y Aronnax acepta. ¿Es el profesor Aronnax el mismísimo Alfred Moquin-Tandon? Desde luego, el título de su obra recuerda el de Moquin, pero hay más elementos. Aronnax es francés, profesor suplente en el Museo de Historia Natural de París, como Moquin lo fue. Tiene un apartamento en el Jardín de las Plantas de París. Claro que Aronnax tiene ahora, en 1866, 40 años, y Moquin murió en 1863. En el capítulo 24 de la primera parte le ocurre una desgracia a uno de los tripulantes del Nautilus. El capitán Nemo le pregunta a Aronnax si él también, como Moquin-Tandon, dictado, en fin, escrito exactamente así en el libro de Verne, es médico. Todos los botánicos, por lo general, eran médicos. En el capítulo 12 de la segunda parte, a propósito del cachalote, se cita por su nombre a Frédol. No, Aronnax y Moquin-Tandon no son el mismo personaje, pero se parecen bastante. Hay más. En muchas ocasiones, el mundo del mar de Frédol está presente en las descripciones del libro de Verne. La descripción inicial del narval se inspira, salvando las dimensiones, en el unicornio, descrito por Frédol. Todo el combate de la fragata contra el narval recuerda el combate que cuenta Frédol contra el calamar gigante a lo largo de Tenerife. El primer menú de a bordo, tortuga de mar, delfín, holoturias, anémonas, son otros tantos seres marinos conocidos de los lectores de Frédol. Las dimensiones de la mar son las que describe Frédol al comienzo de su libro, La mar, lo infinito viviente. El nombre del navío y su disposición interior responde a la descripción del nautilo que hace Frédol. Estos ejemplos y otros muchos más dejan clara constancia de la influencia de Frédol en esta obra de Jules Verne. Aronnax está disfrutando de lo que en su momento, al llegar al Nautilus, capítulo 10 de la primera parte, le prometiera el capitán Nemo: yo lo conozco, señor Aronnax. No será para usted un motivo de queja el azar que lo une a mi suerte. Encontrará entre los libros que sirven para mis estudios esa obra que usted publicó sobre los grandes fondos marinos. Ha llevado usted su obra tan lejos como se lo ha permitido la ciencia terrestre.
Pero no lo sabe usted todo. A partir de este día, usted penetra en un elemento nuevo, verá lo que ningún hombre ha visto y nuestro planeta, gracias a mí, le entregará sus últimos secretos. Es cierto que Aronnax, alias Fredol, alias Alfred Moquin-Tandon, ha escrito un libro maravilloso, no traducido al español por el momento, sobre el mundo del mar, pero sin haber visitado sus fondos. Para colmar esta carencia, Jules Verne, a través de Nemo y su particular historia, va a recrear esos fondos marinos en los que Aronnax podrá verificar lo que ya sabe. Para ello, sin moverse de su sillón de novelista, Verne activará las descripciones de, entre otros autores, Alfred Moquin-Tandon. Parece que debe estar aquí, ¿no? Espera un momento. En serio, ¿eh? Lo tenías aquí abajo, ¿no? Este no. Vale. Te lo pongo ahí. Este no sé, pues utilizar lo que bajas ahí. ¿Qué vas pasando con esto? Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Como nos ha hecho ver Pedro, pues es un personaje realmente importante, interesante, de los muchos que tuvieron que ver con Webb y con Berthelot, ¿no? Y especialmente, bueno, toda esa alusión que hizo también antes Alberto, esa gran cantidad de cientos de cartas que se conservan afortunadamente en Florencia, pues esperemos que algún día y con una cierta rapidez puedan seguir siendo publicadas de la misma forma que han sido estos dos libros anteriores, ¿no? Porque hay mucha documentación que interesa no solamente desde el punto de vista científico para los que estamos más trabajando en el mundo de la biodiversidad de Canarias, sino también se contemplan muchos aspectos importantes en esas cartas. Por ejemplo, entre ellas están las cartas de los recolectores que vienen a Canarias, de Sproul y Bourgeois, a recoger plantas para que puedan seguir trabajando Webb en su fitografía, en su descripción de las plantas canarias. Pero también, por ejemplo, hay cartas muy interesantes de un cura que está en Madeira y tiene amistad con Moquin-Tandon. Para mí la historia, voy a llevarla un poquito más atrás, al año 1828, cuando todavía Webb no tenía en su cabeza ningún proyecto de quedarse en Canarias ni de todo lo que iba a pasar en tan breve tiempo posteriormente a este primer contacto de Webb con el mundo macaronésico. Webb llega a Madeira en 1828, procedente de Portugal, con la idea de seguir un viaje para Brasil a trabajar con las floras tropicales, pero se encuentra allí en Madeira con este cura, Richard Thomas Love, y con el médico Heineken, y coinciden en un viaje que hacen los tres conjuntamente a la isla de Porto Santo, que es la que está enfrente. En primer plano está el interesantísimo islote de Sima, uno de los islotes habitados y protegidos que circundan a Porto Santo. Richard López se va a dedicar a recolectar moluscos, Webb se va a dedicar a recoger plantas y Heineken, como médico, pues la verdad que no recuerdo si tenía algún cometido especial. Y derivado de eso, pues tienen ya en lugar la publicación de Webb, donde dedica una planta endémica exclusiva de esa isla y de los islotes, el Lotus loveanus, a Webb. Incluye ahí, como se ve en pantalla, Lotus, entre paréntesis, Heinekenia, porque es una sección que él crea en la publicación de la historia natural, dedicada a Heineken, y loveanus, dedicado a su amigo Love, ¿no? Posteriormente también Love le dedica algunas cosas a él. Como sabemos, ya no vamos a entrar ahí. Webb pasa por aquí, se encuentra en 1828 con Sabino Berthelot en Tenerife y está la historia que ya más o menos conocemos de cómo cambia de planes y cómo se va regresa a Europa para comenzar la publicación de la historia natural de Canarias después de estar un par de años recorriendo las islas, recogiendo materiales. Y el primer encuentro entre nuestros personajes, el del libro Moquin-Tandon y Webb y Berthelot, tiene lugar en Montpellier, que había sido el lugar de nacimiento de Moquin-Tandon en 1804, prácticamente en el mismo momento que el interesante personaje pendiente de que hagamos un buen estudio de él, Pierre-Marie Auguste Brossonet, llega a Montpellier para hacerse cargo del Jardín Botánico y establecerse allí hasta su muerte en 1807. O sea, coincide la llegada de Brossonet a Montpellier con el nacimiento prácticamente de Moquin-Tandon.
y tampoco hay tiempo ni el momento ahora para entrar, pero bueno, ahí en Montpellier, en sus colecciones del herbario, se encuentran colecciones importantes para nosotros, entre ellas las de Brossonet, que tampoco vamos a hablar de ellas ahora aquí, pero son importantísimas, a veces han sido menospreciadas la labor de Brossonet, lo poco que hizo, pero realmente, a juzgar por todos los testimonios que encontramos en los herbarios, pues hizo una gran labor, solo que lamentablemente no publicó prácticamente casi nada respecto a la flora de Canarias, aunque se dice que existen unos manuscritos donde él iba a hacer una flora de nuestras islas ilustrada. Y eso es interesantísimo, porque tampoco es el momento ahora de hablar. En otro momento, quizá cuando tengamos terminado la investigación, podremos hacer una presentación inédita, muy interesante, sobre otros documentos que se conservan ahí en Montpellier. Una colección de láminas de plantas canarias, realizadas por un poco conocido pintor tinerfeño, Lorenzo Pastor, y que por lo visto iban a servir a Brossonet para hacer una historia, una botánica ilustrada de la flora de las Islas Canarias, pero eso lo dejamos para un futuro. En el herbario de Montpellier se encuentran documentos importantes de varias colecciones, por ejemplo, ahí tienen en pantalla el herbario de la Facultad de Medicina, del herbario que pertenecía a Delisle. Delisle es uno de los botánicos que estos personajes en esos primeros momentos también conocen en Montpellier, y hay dos plantas que abajo se ve en la etiqueta aumentada, SB, eso es las abreviaturas con las cuales solía firmar Sabino Berthelot, porque también se encuentran algunas plantas recolectadas en Canarias por Sabino Berthelot en ese herbario de Montpellier. Y esto es interesante porque también, por desgracia, no existe una lista de lo que fue el herbario de Berthelot. Probablemente no fue un herbario muy importante, que tuviera gran cantidad de materiales, pero sí algunas plantas de gran interés. Y entre las muchas peripecias que se comentan, creo, en el libro anterior de Sabino Berthelot, pues se dice que finalmente Webb acaba comprando el herbario de Berthelot, porque Berthelot pues siempre dependió durante muchos años económicamente de Webb, y hasta llegó a tener que venderle su herbario para seguir sobreviviendo, ¿no? Ahí también está a la derecha otra planta, un tipo de gualda endémica de Canarias, una de las 600 plantas, de más de 600 plantas endémicas que tenemos, también a su vez recolectada por Berthelot. Aparte de lo ya comentado respecto a Moquin-Tandon, sus relaciones con Webb duran prácticamente hasta la muerte de Philip Parker Webb en 1854, y en la correspondencia hay un montón de información respecto a diversos botánicos, hay diferentes también documentación, colaboraciones que se establecen entre ellos, a veces relativas a Canarias, a veces relativas a la península ibérica, porque Webb viajó por muchos países, a diferencia de cosas que no hizo Moquin-Tandon, que prácticamente no salió de Francia, excepto, que yo sepa, un viaje a la isla de Córcega, donde el gobierno francés le había encargado de hacer una flora de la isla de Córcega, ¿no? Pero Webb sí viajó por la península ibérica y por otros países, incluso publicó 2 obras importantes acerca de la flora de la península ibérica, y cosa que tampoco llevó a cabo. Por lo visto, Webb tenía la intención de hacer una monografía sobre el grupo de los cuercos, que incluye los robles y las encinas, un grupo muy importante en la flora europea y de otras muchas zonas, pero muy importante para Europa y especialmente también para la península ibérica. Y bueno, Moquin-Tandon, entre otras muchas cosas, pues colaboró con él para facilitarle materiales, incluso haciendo alguna trampilla, intentando hacerle llegar, sin que nadie lo supiera, las colecciones que había en Toulouse, que Toulouse era muy reaccionaria a dejar salir esos materiales, ¿no? Pero bueno, finalmente el tema quedó en que Webb no llegó a terminar esa monografía y nunca se publicó. Colabora con él en una publicación de un trabajo botánico curioso sobre la monografía de la flor de las crucíferas, familia de las coles, que por lo visto, bueno, es bastante complicada y no estaba bien resuelto cómo se organizaba la flor de las crucíferas, ¿no? Y también hay menciones curiosas respecto a diferentes herbarios, cómo se intercambian materiales, se mandan unos a los otros, se envían duplicados, se regalan, se habla de compras de herbarios, entre ellos Moquin-Tandon le agradece en un momento que Webb le haya facilitado en cierta manera, creo que por un préstamo, la compra del herbario de Poiret, y especialmente importante porque ese herbario contenía también, por lo visto, colecciones de Brossonet, ¿no? Y luego finalmente, bueno, pues están de mayor importancia las contribuciones ya propiamente relacionadas con la historia natural de Canarias, con su flora y con su fauna, ¿no? Respecto a la fauna, ya comentó Alberto que fue el redactor de la ornitología, en la cual también él usa información, por supuesto, él no estuvo aquí en Canarias, utiliza la información que le proporcionan Webb y Berthelot, y de hecho los 3 son coautores de esa parte, ¿no? Pero bueno, simplemente destacar que, por ejemplo, Moquin-Tandon ahí se pregunta, plantea que las diferencias que encuentra en el Parus coeruleus, este pinzón de aquí de Tenerife,
y que recientemente pues lo que él pensaba en esa época que era cierto, que había ciertas diferencias importantes, pues se han confirmado genéticamente y de hecho ahora Separus ceruleo, que está por Europa, pues aquí en Canarias se ha convertido en una especie endémica independiente como Cyanistes tenerifae, ¿no? También hace un pequeño trabajo sobre la sanguijuela, los hirudinios para la zoología de la historia natural de Canarias, pero ahí no se encuentra nada más que cita en la obra 2 especies y él en las correspondencias habla de otra tercera más que era parasitaba, que chupaba la sangre a las bestias mulares, caballos y mulos, ¿no? Sí, más importante el hecho de que entre el polifacetismo que tenía Moquén Tandón, él tenía buenos conocimientos sobre moluscos terrestres, sobre las chuchangas, los caracoles terrestres. De hecho, publicó una monografía sobre Europa, otra monografía sobre Francia. También trabaja con materiales del norte de África, con materiales de Portugal, que le facilita web y debido a ello, al encontrar allí un par de especies nuevas para la ciencia, le dedica una, como Paludina webi, que no sé exactamente si esto tiene ahora validez, pero bueno, tanto en el campo de los hirudinios como en el campo de la ornitología, como en el campo de los moluscos terrestres, nosotros no hemos querido aquí meternos como expertos a comentarlos, creo que es trabajo para otros zoólogos que se meten y aprovechen pues, la información que aparece en esas correspondencias respecto a estos tres campos de los moluscos y los pájaros y los hirudinios, ¿no? Quizás por este interés que tenía Moquén Tandón en los moluscos terrestres, pues Webb, y digo Webb porque, como voy a comentarles ahora, le dedica una especie en 1833. Siempre hablamos de Webb como botánico, pero su primer trabajo sobre las Islas Canarias fue un trabajo sobre los moluscos terrestres en 1833, 2 años antes de que comenzara la publicación de la Historia Natural de Canarias. Ese es el título del trabajito que publica Webb, Synopsis Moluscorum Terrestres, moluscos, la sinopsis, el resumen de los moluscos terrestres y fluviátiles que en los recorridos por las Islas Canarias observaron Webb y Berthelot. Ese trabajo está publicado, como está ahí, en los Anales de Ciencias Naturales de París, de 1833, pero no está firmado. Entonces, creo, no he intentado confirmarlo con malacólogos, pero no ha sido posible, que al no estar firmado y al aparecer ahí en el título, no como autores, sino que lo recolectaron Webb y Berthelot, pues se ha venido publicando en los medios científicos y asignando la autoría de varios moluscos endémicos de Canarias a Webb y Berthelot cuando realmente creo que no debería ser así. De hecho, en el tomo de la zoología que se publica en la Historia Natural de Canarias, en un momento en una de sus páginas, Webb indica a pie de página que él es el autor de ese artículo, con lo cual las citaciones actuales de muchas especies con los autores de Webb y Berthelot, pues no debería ser correcto, a no ser que haya habido alguna enmienda según el Código Internacional de Zoología y permita que eso siga así, pero no, yo no he podido confirmar que eso es cierto, ¿no? Sus contribuciones en la flora son, bueno, no especialmente relevantes porque no trabaja con grupos muy numerosos, muy vistosos de nuestra flora. Moquén Tandón ya conocía la familia de la Chenopodiaceae bastante a nivel mundial. De hecho, había publicado una monografía sobre esa familia que incluye plantas de saladares o lo que se llaman los matos, las plantas que dominan gran parte de la vegetación costera de nuestros territorios más áridos, de Lanzarote y Fuerteventura, en las Chenopodiaceae. Las publica, bueno, lo que en ese momento se conocía en la fitografía. También estudia la familia Phytolacacea, pero la familia Phytolacacea es una familia que no tiene plantas nativas en Canarias, tiene solamente 2 representantes. El famoso ombúo bella sombra, que lo conocerán de aquí, de verlo en algunos jardines públicos, y también una planta que era prácticamente muy rara en Canarias, que es la Phytolaca americana, que se introdujo en Canarias probablemente en el siglo XIX para utilizarla como planta tintoria, ¿no? También trabajó, en este caso, juntamente con Webb, aunque se había olvidado del tema, las poligonáceas para la fitografía, que incluyen plantas como la treintanudos medicinal o también la Rumes lunaria. Y luego creo que es correcto que en la fitografía el texto que aparece respecto a Boscia hierbamuera, nuestro findiongo hediondo, una de estas 600 plantas endémicas que tenemos, realmente creo que lo redacta Webb, pero en la correspondencia, como ya puso también alguna imagen, creo Alberto, habla mucho de esta planta, porque es una planta realmente enigmática, interesante, es una planta que tiene solamente 2 parientes, el endemismo nuestro, un endemismo de Chipre y una tercera planta que está en la India, ¿no? Y que todavía a fechas actuales todavía los botánicos no saben muy bien dónde encajarla porque tiene caracteres que no se han distinguido bien, e incluso de hecho pues el botánico Günter Kuhn, que no sé si alguno recuerda de él,
y su esposa Marianne, que es una flora ilustrada de Gran Canaria, propuso en un momento determinado crear una familia para ellas nueva, pero que no está aceptada, ¿no? Dentro de la familia de estas Chenopodiaceae, de estos matos de las plantas de los saladares, en la historia natural de Canarias se tratan la mayor parte de los géneros que todavía están actualmente presentes, plantas de los saladares, como son las arquicornias, o los atriples, o las betas, que incluye a las acelgas que nos comemos. Ahí están en la fitografía incluidas todas las plantas como género beta, pero actualmente se han separado 3 especies de ese grupo, que las llamamos Patelifolia, porque hay diferencias genéticas y morfológicas importantes, y de hecho pues, se reconocen 2 géneros independientes en lo que antiguamente se publicó Moquén Tandón. Los Chenopodios incluye al pasote, también los trata, pero ahí, bueno, ahora lo veremos. En ese momento no se conocía ninguna planta especial de Canarias. La zanzola y la sueda son estos matos costeros que dominan, como les comentaba, la vegetación de Lanzarote y Fuerteventura en zonas costeras, y luego el tráganum, que es un arbusto, es el arbusto en el caso de Canarias, que domina el óptimo de vegetación en las grandes dunas costeras, sobre todo aquí en Tenerife es muy raro, pero en Gran Canaria, toda la zona más paloma, esas fotos que ven cuando ven las imágenes de más palomas de las dunas, la planta que está siempre encima de las dunas, aparte de los tarajales que puede haber o palmerales, se refiere al tráganum moquini, conocido con el nombre de balancón. Dentro de la familia de las Chenopodiaceae, bueno, una de las plantas que ya estaba descrita desde 1815 como fruto de las recolecciones que habían hecho aquí en ese año en Canarias el geólogo Leopoldo von Buch y el botánico Christian Smith, Moquén Tandón incluye la Patelifolia procumbens, una de las plantas que se conoce en algunas islas con el nombre de K. galerones, que en su primer momento se pensaba que era una planta exclusiva nuestra, pero que también ha aparecido posteriormente en el archipiélago de Madeira y también está presente en el archipiélago de Cabo Verde, con lo cual se constituye como uno de las varias decenas de endemismos macaronésicos repartidos por varios archipiélagos, ¿no? Esta planta, Patelifolia procumbens, es una planta bastante vulgar, bastante común en nuestros litorales, porque es una planta que resiste las sales, pero también una planta que acepta nitrato, entonces se puede observar dentro de la orotava en solares entre las viviendas, ¿no? Pero una planta interesante y que tiene actualmente, bueno, ya hace años ya que se le da cierta mayor importancia porque es una de las plantas que tienen genéticamente, puede aportar genes importantes para resistir enfermedades en lo que es el cultivo de la remolacha, o sea que son... En Canarias tenemos varias plantas que están relacionadas con cultivos de importancia económica, como es la avena o el garbanzo o el dactilo, en este caso las remolachas, pues en este caso pues todas ellas pueden aportar genéticamente información importante para la mejora de esos cultivos, ¿no? Este es un caso extraño, yo para mí todavía no resuelto, porque también que la comenta Moquén Tandón, de hecho le dedica la planta como beta a Webb, y que originalmente se describe como una planta de la zona de la isleta en Gran Canaria, ¿no? Botánicos recientes, botánicos actuales que incluyen que esta beta webbiana también está distribuida por el norte de la isla, incluso aquí en Tenerife o en otras islas, pero yo creo que puede que no, que haya un error y que realmente habría que estudiar mucho mejor la población exclusiva de la isleta, porque como se ve la foto mayor corresponde a una planta de la isleta y realmente sí presenta diferencia a lo que son las poblaciones del norte de Gran Canaria o de otras islas, ¿no? Cuando posteriormente a la publicación del texto de las Chenopodiaceae en la fitografía aparecen 2 plantas nuevas más para la flora de Canarias que son fruto de las recolecciones de, si no recuerdo mal, de Bourgeot, entre ellas otra Patelifolia que la considera nueva Moquén Tandón y la publica como nueva especie, como Patelifolia patellari, primero de Canarias, pero luego se ha visto posteriormente porque esta planta tenía una distribución bastante amplia, pero no había sido reconocida por otros botánicos, incluyendo el archipiélago de Madeira, zonas del sur de Portugal y de la península ibérica, incluso en Cabo Verde, y curiosamente también está citada por un botánico, creo que es alemán, Tulin, de la isla de Socotra y de Somalia. Pero bueno, es un tema a estudiar mejor porque yo no sé, lo he visto fotos de la planta allí y no parece que sea lo mismo, ¿no? Y también posteriormente a la publicación, la fotografía, pues apareció en ese materiales nuevos recogidos por Bourgeot, un Chenopodio, una planta de la familia del grupo de los pasotes, que también describe como nueva especie, y de momento su distribución queda limitada a Canarias salvajes, aunque un botánico que estudia la flora de las islas salvajes me comentaba que creía que era diferente las 2 especies, ¿no? Entre esos matos, esas plantas del grupo de las salsolas que comentamos tan abundantes, prácticamente lo que ven ahí en pantalla, casi todo lo que domina son las salsolas de Ibericata. Ahí está paseando, creo que está Miguel, que está por aquí, que nos acompaña, que estamos estudiando esos matorrales. Son plantas poco vistosas, excepto en el momento de su floración, y lo traía a colación porque esta es
una de las pocas plantas que Alejandro von Humboldt recogió en las Islas Canarias en el año 1799. Como saben ustedes, recordarán, su primer lugar visitado fuera del continente europeo fue la isla de Graciosa, y por tal motivo, desde la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia, desde Fundoro, estamos organizando un acto que esperamos que sea simpático y divertido, no nada así serio también, ¿no? Pero esperamos que sea un poquito lúdico más bien, para celebrar el año que viene en La Graciosa, coincidiendo prácticamente con el día que Humboldt pone los pies en ella, que fue creo que el 18 de junio de 1799, un acto allí que va a tener lugar con exposiciones, con alguna conferencia y con una escenificación del desembarco de Humboldt en la isla de La Graciosa, ¿no? Por razones de amistad y, bueno, y todo lo que hemos estado comentando, en la obra en la fitografía de Canarias también se le dedican otras plantas a Moquén Tandón, entre ellas la Bencomia moquiniana, luego considerada por reventenios como un género independiente nuevo, Marcetela moquiniana, y trabajos más recientes moleculares dicen que no, que ni Bencomia es bueno, que ni Marcetela es bueno, y llevan estas plantas a un grupo de plantas europeas dentro del género Sanguisorba. Y también está la planta que les comentaba, que es la planta que domina el óptimo de desarrollo de la vegetación en las zonas dunares, que es el Trágano moquini, descrita para Canarias, pero que también posteriormente se ha encontrado su presencia en las costas occidentales del Sáhara, y también llega en su distribución hasta Cabo Verde, ¿no? Finalmente quería comentarles simplemente el hecho de que hay muchas láminas en varias de las ediciones que se conservan de la Historia Natural de Canarias, láminas coloreadas de la parte de botánica, ¿no? Para mí todavía sigue siendo un misterio, porque por lo visto cuando se anuncia la publicación de la obra se dice que va a haber como 2 ediciones, una de lujo con toda la obra a color y otra en blanco y negro. De hecho, todas las colecciones que ponemos creo que son una mezcla de láminas en blanco y negro y algunas láminas en color, y creo que no está claro exactamente qué pasó con todo esto, ¿no? De hecho, es una de las cosas que comenta Moquén Tandón en sus cartas, cuando le dice a Webb, entre otras muchas cosas, pues usted creo que ha cometido un error porque me ha enviado unas láminas coloreadas y yo estoy suscrito a la edición en blanco y negro, ¿no? Bueno, pues esperemos que en un futuro se pueda resolver qué pasó con esto, pero de hecho, por lo visto, no existe ninguna colección completa en la cual todas las láminas de la fitografía de la botánica estén coloreadas. Y con esto pues ya termino, ¿eh?